Buenos días. Se abre la sesión del acto solemne de apertura del curso académico 2016-2017. El señor rector magnífico puede proceder a la ordenación de la sesión. El señor secretario general va a proceder a presentar el resumen de la memoria del curso académico 2015-2016. Tiene la palabra el secretario general de la Universidad de Zaragoza. Con la venia, rector, la presentación de la memoria de un curso académico en el acto de apertura se ha transformado desde hace ya tiempo en una crónica selectiva y cualitativa de la actividad universitaria del curso que acaba. Un repaso tan rápido del camino recorrido deja de contar por fuerza no pocos detalles que en otro marco y con otra exposición por mi parte encontrarían lugar propicio para ser descritos y anotados con más detalle. Porque el trabajo realizado por todos los que forman parte de la comunidad universitaria es mucho y el esfuerzo por conseguir llevarlo a cabo en tiempos de dificultades y de escasos estímulos merece nuestro reconocimiento. Este breve relato quiere ser fiel a lo acontecido, tratando ahora de tomar el pulso a nuestra universidad en ese escenario temporal, aunque mi responsabilidad como secretario general comienza casi finalizado el curso 2015-2016. La crónica del curso toma pues forma en la grabación visual y en el texto sonoro que ahora proyectaremos. Doy las gracias a quienes han colaborado en su realización, particularmente a mi antecesor, el profesor Juan Francisco Herrero, con quien he colaborado gratamente en el guión. Este ha sido un curso marcado por los cambios. Cambió el gobierno de Aragón y sin apenas tardanza llegó el acuerdo con la universidad. Un clima de diálogo y entendimiento y unos compromisos ciertos con los que pudimos superar conflictos y cerrar pleitos. El presupuesto nos da un respiro, la tendencia se invierte y el horizonte se estira y estabiliza. Con un plan por varios años. Ahora toca llevarlo a cabo. Cambió la tasa de reposición, un alivio para un problema grave que requiere una solución correctora. La universidad necesita a los profesores que ha formado y esto es una carrera con unas expectativas y un trazado cierto que hagan real y efectiva la estabilidad y la promoción. Y cambió el rector. Manuel López concluyó su segundo mandato. 8 años marcados por una crisis y serias dificultades que, con el apoyo decidido de sus 2 equipos de gobierno, supo afrontar con valentía y acierto. Así se lo han reconocido propios y extraños. Lo hizo públicamente la Conferencia de Rectores, de la que fue su presidente. Eligió nuestro Paraninfo para rendirle un homenaje al que no faltaron representantes de los gobiernos de España y Aragón, y al que se sumó nuestra universidad debidamente. Toma el relevo el profesor José Antonio Mayoral tras las elecciones celebradas en marzo de este año. Concurrió como candidato único gracias a un pacto alcanzado entre los 3 grupos de profesores, los que hoy cuentan con presencia en el Consejo de Dirección. Bajó la participación. En el sector de estudiantes se hundió hasta unos niveles que requieren una reflexión de la comunidad entera, pero muy especialmente de sus protagonistas y quienes los representan. Un nuevo equipo de gobierno que habrá de seguir avanzando. Porque no es poco lo conseguido. Consolidar y sumar son retos que requieren determinación y oficio. Y ya se han puesto en marcha algunas decisiones. Como la rehabilitación de la Facultad de Filosofía y Letras, que es objeto de una reorientación de su proyecto constructivo. Todo ello sin afectar al plan de necesidades y dando una respuesta adecuada a las nuevas exigencias legales, ambientales y energéticas. Esta es una universidad que da síntomas de buena salud. Captamos recursos en los proyectos competitivos por encima de la media. Intensificamos nuestra transferencia al tejido empresarial y productivo
y proyectamos la dimensión académica internacional con la firma del acuerdo para la creación del Instituto Confucio en la Universidad de Zaragoza. Y para cuidar lo logrado y ampliar metas ponemos los medios. Estructuras, como el Centro de Encefalopatías. Instalaciones, como la incubadora de empresas. Alianzas, como la unidad asociada en Ciencias de la Tierra. Para que nuestros investigadores encuentren estímulo suficiente en su universidad, para generar nuevas ideas, para potenciar su talento, como el que acreditan los investigadores con proyectos de excelencia europea. El último en sumarse a esta lista ha sido Diego Gutiérrez, con su proyecto Camaleón, en imagen computacional y percepción humana. Un proyecto de ciencia básica que busca si hay puentes entre la física de la luz y lo que el cerebro interpreta para generar las imágenes con las que percibimos el mundo. Y para que sigan cosechando éxitos, como Conrado Rillo, premiado por la Real Sociedad Nacional de Física por haber desarrollado una innovadora tecnología de criogenia, o Elena Barlés, condecorada con la Orden del Sol Naciente, una distinción que solo otros 2 españoles han recibido y que reconoce a esta historiadora del arte su contribución a la investigación y difusión del arte japonés en España. Estamos preparados para competir y queremos hacerlo con rigor y transparencia, y que la ciudadanía nos conozca y elija, porque aquí, además de buena docencia, se investiga en todas las ramas del saber y en vanguardia. Es nuestra seña de identidad, como el compromiso con la sociedad y el territorio, llegando donde otros no llegan o no quieren llegar, que no todo es mercado. Y procurando contar con una gestión cada vez más ágil. La administración y el registro electrónicos y las comunicaciones telemáticas han experimentado un notable avance que nos sitúa en primera línea. Esto es calidad del servicio y provecho para el ciudadano, en lo que todos estamos implicados. Hay que continuar en este empeño y en nuestra oferta educativa, con másteres y estudios propios atractivos para que vengan estudiantes de fuera y llevar nuestro saber a otras fronteras. Hemos ampliado nuestra colaboración con universidades chinas de Shanghái, Hong Kong y Macao. Y en el campus Siberus hemos formado como emprendedores a varios miles de trabajadores rurales colombianos. El saber se extiende y quien más tiene, más lo da. Como nuestros profesores eméritos, esos sabios que todos los martes lo han brindado a quien ha querido en este Paraninfo. El mismo que acogió la investidura como doctor honoris causa de Carlos López Otín, bioquímico aragonés que ensancha los límites del conocimiento con mirada humana y que encarna, el mundo lo sabe, la responsabilidad social de la ciencia. El Paraninfo, como la universidad entera, sigue con sus puertas abiertas al debate, a las letras y a las ciencias, a los nuevos doctores, a las solemnidades, a los homenajes a aquellos que la hacen posible y la engrandecen. Y nos regala, fiel a sus citas, un lujo para nuestras miradas, que se asombran con los dibujos de Cajal y lo que a otros inspiraron, que redescubren el lenguaje de los emblemas o que simplemente se complacen ante una inquietante galería de mujeres fatales y perversas. Ideas, voces e imágenes. Medios, estudio y creación. Son la muestra de un pozo fecundo que para otros queda. Para aceptarlo con tolerancia si de él se discrepa, o para acrecentarlo con inteligencia en lo que de bueno tenga. Toda una herencia en estos tiempos de cambio, bien recibida, y una herencia que obliga. Muchas gracias por este breve pero acertado resumen.
A continuación, la profesora doctora doña María Antonia Martín Zorraquino, catedrática de Lengua Española de la Facultad de Filosofía y Letras, dictará la primera lección del curso académico 2016-2017, titulada El cours de linguistique générale 1916 de Ferdinand de Saussure, 100 años después, reflexiones desde la lingüística hispánica. Actúan como padrinos los doctores don Luis Beltrán Almería y doña Margarita Parroche Ballesteros. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Aragón, rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, señor presidente del Consejo Social, señor vicerrector de profesorado, señor secretario general, señor vicerrector de política académica, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares y académicas, señores patronos de la Universidad de Zaragoza, reverendísimo señor arzobispo de Zaragoza, ilustrísimo señor alcalde de nuestra ciudad, queridas y queridos profesores, compañeros del claustro, tanto de esta Universidad de Zaragoza como aquellos que habéis venido de otros lugares, queridas y queridos miembros del personal de Administración y Servicios de la Universidad de Zaragoza, queridas y queridos estudiantes, señoras y señores, amigos todos. Se cumple este año el centenario del Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure. En adelante me referiré al simplemente como cours, obra de repercusión excepcional en la lingüística del siglo XX. El hecho merece, a mi juicio, conmemorarse por varios motivos. En primer lugar, el libro de Saussure se ha convertido en el símbolo del comienzo de la lingüística moderna. En segundo lugar, estoy convencida de que la figura de Ferdinand de Saussure debe ser destacada por la originalidad de su pensamiento teórico y por su excepcional humanidad como lingüista, como profesor universitario y sencillamente como hombre, como persona. En tercer lugar, porque el cours tuvo una repercusión importante y singular en el ámbito de la lingüística hispánica. Y en cuarto lugar, porque los tres motivos precedentes constituyen una poderosa razón para dar a conocer entre el público universitario no especializado en lingüística ni en filología, tanto al cours como a su autor. Objetivo importante de un texto como el presente, la lección inaugural de un nuevo curso de una universidad, en concreto el de 2016-2017 y la de Zaragoza, en la que el profesor o la profesora universitarios encargados de impartirla tratan de acercar a sus lectores o a sus oyentes a algún tema de interés destacado en el ámbito de su especialidad. Por otra parte, Saussure ofrece también un atractivo retrato del joven investigador interesado por múltiples problemas de disciplinas distintas y autor, siendo muy joven, a los 21 años, de un trabajo genial, su Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes, publicado en Leipzig en 1878, que representaba toda una revolución dentro de los estudios de la lingüística comparada e indoeuropea. Todo un estímulo, pues, para quienes comienzan la carrera universitaria.
Se da la circunstancia, asimismo, como intentaré explicar en el epílogo, de que se cumplen igualmente en este comienzo de curso 2 aniversarios particularmente entrañables para mí y que se superponen oportunamente al saussuriano en relación con el valor de la dedicación profesoral y de la fe en la institución universitaria. Así pues, voy a tratar de responder en mi exposición a las siguientes preguntas. ¿Quién era Ferdinand de Saussure en el marco histórico en el que vivió y sobre todo en el ámbito de la lingüística en la que se formó? ¿Cuáles son las características singulares del cours? ¿Cómo se elaboró y se publicó? ¿Cuál es su contenido y qué objetivos centrales se plantea? ¿Qué proyección ha tenido la obra que nos ocupa como texto admirado y como texto debatido? ¿Qué repercusión ha conocido particularmente en el mundo hispánico? ¿Cuál es la vigencia actual del cours y de Ferdinand de Saussure? Nuestro lingüista nació en Ginebra el 26 de noviembre de 1857. De una familia ilustre, de importantes intelectuales ginebrinos cuyos antepasados por la rama paterna procedían de la Lorena y se habían instalado en la ciudad citada en el siglo XVI por razones religiosas. Eran partidarios de Calvino. El abuelo de Saussure fue físico, químico y especialista en ciencias naturales. Se le deben, entre otras cosas, la identificación y la denominación en honor de su propio padre de la Saussurita. Y varios de sus hijos fueron también personalidades muy notables. Su segundo hijo, Henri, fue también un importante geólogo. Realizó un largo viaje de investigación a las Antillas, México y Estados Unidos y regresó a Suiza con colecciones muy valiosas de minerales y de insectos. Contrajo matrimonio con una joven de familia aristocrática radicada en Ginebra, Louise Elisabeth de Pourtalès, consumada música. Esos fueron los padres de Ferdinand de Saussure. El matrimonio creó una familia numerosa, con 7 hijos que superaron la infancia y por parte de Louise Elisabeth de Pourtalès con muchos sobrinos, lo que constituyó siempre un recuerdo feliz para Ferdinand de Saussure. Una familia de otro lado brillante. Un hermano de Saussure fue pintor, otro oficial de la Marina francesa, un tercero matemático, profesor en la Universidad Católica de Washington y privat docent en Ginebra y en Berna. En suma, Ferdinand de Saussure se desarrolló en un ambiente familiar en el que, como diría el lingüista Antoine Meillet, discípulo en París de Saussure, la más alta cultura intelectual era desde hacía mucho tiempo en aquella familia una tradición. Tras realizar sus primeros estudios en el colegio de Hofwil, cerca de Berna, donde siguió una formación clásica en la que aprendió el griego, que añadió a sus conocimientos de francés, alemán, inglés y latín, y donde demostró que le interesaban los problemas de paleontología lingüística, Saussure se inscribió en el Gymnase, en el instituto, entre 1873 y 1875. En esos años estudió sánscrito por su cuenta en un ejemplar de la gramática de Bob en la Biblioteca Pública de Ginebra. Todo lo dicho no quiere decir que el joven Saussure fuera un empollón o un ratón de biblioteca. Un amigo suyo cuenta que a Saussure en sus años adolescentes y juveniles todo problema le fascinaba y que él le daba vueltas hasta que lo resolvía, no solo para él, sino también para sus amigos, a los que entusiasmaba por el rigor de su expresión y por el respeto a la verdad, ya que al presentar una solución siempre acompañaba sus palabras con posibles contraargumentos, subrayando así que sus postulaciones no eran seguras o no estaban completas. Tras lo expuesto, Saussure accedió a matricularse en los cursos de Física y de Química de la Universidad de Ginebra. Tal vez esto le sorprenda, siguiendo los deseos de sus padres y la tradición familiar. Pero al mismo tiempo también participó en los cursos de Filosofía e Historia del Arte y, por supuesto, siguió ocupándose de la lingüística. En 1876, apenas con 19 años, Saussure solicita el ingreso en la Société Linguistique de París y es admitido en ella. En ese mismo año, los padres de Saussure acceden a dar paso a la vocación del muchacho y le autorizan a trasladarse a Leipzig y, sobre todo, a estudiar lingüística allí. La Universidad Alemana del siglo XIX, como institución educativa, formadora de profesionales, era de una merecida fama. En el terreno de la lingüística era, desde luego, la más destacada de Europa.
y hay que subrayar la conciencia de excelencia que sobre ella tenían los jóvenes universitarios europeos y sus familias. Saussure permaneció 4 años en Leipzig, también frecuentó París, al tiempo que siguió colaborando con la Société de Linguistique de París. Esta etapa de Leipzig sirve para mostrar la madurez del joven ginebrino, su enorme talento y su capacidad creativa. Discute con neogramáticos como Oshoff a propósito de las alternancias en el vocalismo indoeuropeo. Estamos, pues, ante un joven lingüista verdaderamente singular que se halla en uno de los núcleos más prometedores y renovadores de la lingüística histórica y comparada del siglo XIX y en contacto con la nueva promoción de comparatistas, los Junggrammatiker, los neogramáticos, respecto de alguno de los cuales, sin embargo, disiente. Por ello, sostiene en su memoir, citada y publicada en 1878, unas conclusiones no solo claramente originales, sino audaces. Culmina sus estudios con su tesis doctoral, el empleo del genitivo absoluto en sánscrito, y ya en esa tesis también demuestra su nueva visión de la lingüística, pues proyecta un punto de vista nuevo en el análisis de la lengua. Analiza el genitivo del sánscrito, cuestión que además no era muy frecuentada en aquella época porque se estudiaba más la fonética, que la morfología o la sintaxis, y ve en esa construcción, sobre todo, el valor de una entidad lingüística como algo relativo, en el sentido de que se expresa por medio de relaciones opositivas. Por lo cual, se muestra ya que los planteamientos del Cours de Linguistique Générale en relación con el objeto de la lingüística sincrónica fueron el resultado de una larga reflexión teórica iniciada mucho antes de la enseñanza del Cours en Ginebra en 1906-1907. Tras la defensa de su tesis, Saussure pasa a París. En París enseña en la École des Hautes Études y allí tiene ya una nómina impresionante de estudiantes. Va a tener una importancia muy grande en la lingüística europea precisamente por esos años de maître de conférence en París. Después de estar en París, en 1891, Saussure regresa a Ginebra, pasa a la Universidad de Ginebra. A partir de esa fecha es catedrático numerario de sánscrito y de lenguas indoeuropeas. También es una persona que se ocupa de la biblioteca de la universidad y se ve también cómo trabaja con los estudiantes porque les corrige, les ofrece ejercicios cada año, los corrige cuidadosamente y, según testimonio de ellos, era enormemente generoso en sus comentarios, destacando los aspectos positivos que ellos hacían. De hecho, el lingüista ruso Sergei Kartsevsky, que fue discípulo de Saussure en Ginebra, nos ha dejado 40 páginas de esos ejercicios corregidos a mano por Saussure. Fue a partir de 1906 cuando, además de esas clases, digamos, del ámbito indoeuropeo y de gramática comparada, Saussure dio un curso de lingüística general durante 3 años, 1906-1907, 1908-1909, 1910-1911. Allí ya tuvo alumnos que luego formarían la Escuela de Ginebra, como Charles Bailly, Albert Sechet, Louis Gautier, Albert Hillinger, etc. Y, por lo tanto, vemos que cumplió en esa época una función bastante polifacética dentro de la Universidad ginebrina. Esta última etapa ginebrina, además, supuso un cambio importante en la vida personal de Saussure. Contrajo matrimonio con Marie Fesch, de conocida y noble familia de Ginebra, con la que tuvo 2 hijos, Raymond y Jacques, y su vida transcurrió de forma apacible, sobre todo en Ginebra, en Malagny, y a partir de 1907 a menudo en el en el Palacio de Bufflon, ahora en el Palacio de Bufflon, el palacio de la familia Fesch, en Fublin-sur-Morge. Poco a poco padeció una arteriosclerosis que lo redujo mucho y falleció en 1913, en febrero de 1913. La primera edición del Cours apareció en 1916, editado por la editorial Peyot entre Lausana y París,
y a partir de 1962 conoció muchas más ediciones. Suscitó inmediatamente un alto interés y vale la pena indicar que recibió reseñas muy importantes, algunas de ellas críticas. Basta ver quiénes lo reseñaron. Lo reseñaron lingüistas tan conspicuos como Grammont, Jaberg, Jespersen, Meillet, Schuchart, Séchet, Terracini, Wackernagel, Grégoire, Marouzot o Uhlenbeck. Es decir, lingüistas pertenecientes a distintas especialidades, a distintas generaciones, a países y escuelas distintas. Y es muy importante ver que uno de los reseñadores del curso de Saussure fue Leonard Bloomfield, el iniciador del estructuralismo americano, que en 1933 publicó una obra capital, Language. Pues bien, Bloomfield reseñó el libro de Saussure en 1924, al tiempo que reseñaba también el libro de un colega americano, Language, y denominaba al curso de Saussure una fundamentación teórica nueva para una nueva corriente de la lingüística actual. El cours fue traducido inmediatamente a varias lenguas. La primera fue el japonés en 1928, el alemán en 1931, el ruso en 1933, el español en 1945, el inglés en 1959, el polaco en 1961, el húngaro en 1967, el italiano el mismo año. Justamente tenemos que destacar la traducción y la obra de Amado Alonso con su prólogo muy importante como primera edición al español del Cours de Linguistique Générale en 1945. No es una edición crítica como lo fue la de Tullio de Mauro en italiano, de tal calidad que luego fue traducida al francés. Vamos a ver. Esta es la traducción al español, la portada de la traducción del Cours de Linguistique Générale de Amado Alonso, y esta es la portada de la traducción al al francés de la obra que hizo Tullio de Mauro en italiano. Es decir, es una nueva edición del Cours de Linguistique Générale, pero con la introducción, las notas y todos los detalles que daba Tullio de Mauro sobre Saussure, su vida, su doctrina, su teoría, etcétera, que vale la pena verdaderamente retener. El cours incluye en primer término una introducción que comprende 7 capítulos y que va seguido de un apéndice que vale la pena destacar porque va dedicado a la fonología, término que no designa lo que designará en el Círculo Lingüístico de Praga, sino que designa la fonética sincrónica, mientras que la fonética para Saussure será todavía la fonética histórica. Y tiene además 5 partes: principios generales, lingüística sincrónica, lingüística diacrónica, geografía lingüística y lingüística retrospectiva. Las partes más novedosas de esta obra son la introducción, los principios generales, la lingüística sincrónica y la lingüística diacrónica. Yo me voy a centrar sobre todo en los principios generales, la introducción y la lingüística sincrónica. Bien, la introducción del cours nos pone de manifiesto inmediatamente cuál es el objetivo central de la obra. Y claro, para los físicos o para los matemáticos o para los químicos, la cosa puede resultar un poco sorprendente, pero para los lingüistas este es un momento muy importante, central, porque lo que trata de hacer Saussure es encontrar el objetivo central de la lingüística, identificar el objeto propio de la ciencia, no delimitado con claridad por los estudiosos del lenguaje precedentes, incluso pensando que la lingüística del siglo XIX había supuesto un avance muy importante. Él quiso establecer también las relaciones que esta materia contrae con otras disciplinas y determinar los principios fundamentales de la ciencia lingüística. En primer lugar, trató de explicar mejor el concepto de lengua. Para ello, propuso un sistema de comunicación que hoy ya queda un tanto obsoleto porque es el sistema que llamamos el modelo de código. Es un modelo en el que el emisor codifica el mensaje que quiere enviar al destinatario,
lo convierte en materia fónica con un contenido, gracias a la unión que hay entre fonética y contenido en los signos lingüísticos, y el destinatario descodifica este mensaje. Hoy este modelo ha quedado superado, por ejemplo, por el modelo de la relevancia, porque la comunicación humana es más compleja que un simple modelo de codificación-descodificación. Lo que Saussure trata de destacar sobre todo es que el objeto central del estudio del lingüista es la lengua, no el habla. El habla, lo que decimos, lo que hablamos con todas las personas, puede ser cambiante. Nunca decimos las mismas palabras de la misma manera, porque según la situación comunicativa, etcétera, podemos modificar lo que transmitimos. Pero se trata de encontrar un objeto que sea uniforme, que sea homogéneo, que no sea heteróclito como es el lenguaje. Y entonces define la lengua como un tesoro depositado por la práctica del habla en los sujetos que pertenecen a una misma comunidad, un sistema gramatical virtualmente existente en cada cerebro, o más exactamente en los cerebros de un conjunto de individuos, pues la lengua no está incompleta en ninguno, no existe perfectamente más que en la masa. Frente a la lengua, el habla es un acto individual de voluntad y de inteligencia en el que conviene distinguir las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con miras a expresar su pensamiento personal y el mecanismo psicofísico que le permite exteriorizar esas combinaciones. La lengua es homogénea frente al lenguaje, que es heterogéneo. La lengua es un sistema de signos en el que solo es esencial la unión del sentido y de la imagen acústica, que implica el signo, la palabra que decimos, y donde las dos partes del signo son igualmente psíquicas. De manera que Saussure fija ya el objeto de análisis de la lengua, de la lingüística, la lengua, y además también hace otra distinción importante en esta introducción. Vincula la lingüística con una disciplina más amplia, porque dice la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y es comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, a las señales militares. Por tanto, aunque es el más importante de todos esos sistemas, forma parte de un conjunto de sistemas y, por tanto, se puede concebir una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Esa ciencia, que sería parte de la psicología social y, por tanto, de la psicología general, será denominada en el cours semiología, del griego semeion, signo. Por tanto, la lingüística forma parte de la semiología. Y, finalmente, en la introducción, Saussure destaca también la diferencia entre lingüística de la lengua y lingüística del habla. Es decir, son dos perspectivas distintas de analizar el lenguaje. Estamos, pues, creando un nuevo objeto en una nueva ciencia que, además, está relacionada con otras. Los principios generales del cours son muy importantes porque es donde se encuentra la teoría del signo lingüístico. Es esta parte donde se exponen los famosos principios que caracterizan al signo lingüístico, que no solo hemos aprendido con mayor o menor intensidad todos los filólogos españoles a partir de los años 50 del siglo pasado, sino los escolares y bachilleres de nuestro país desde los años 70 hasta el presente. Según la famosa definición del cours, el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras que se implican mutuamente, el concepto y la imagen acústica, y que puede representarse con la figura archiconocida que incluimos ahí, y donde ven ustedes que a la imagen acústica le corresponde el nombre de significante, la parte fónica del signo lingüístico, y el significado es el concepto. Juntos evocan un objeto extralingüístico como puede ser el árbol. Que el signo lingüístico se postule como arbitrario quiere decir que es inmotivado y quiere decir que entre el significante y el significado no hay ninguna vinculación natural, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con un símbolo, como por ejemplo la balanza para representar a la justicia, o la abeja, que está en este paraninfo, que nos recuerda que es un símbolo ancestral de pulcritud, laboriosidad, obra bien hecha e incluso platónicamente de transmigración del alma. Hay una relación entre el símbolo y lo que significa. El signo lingüístico no, nada hay en S más U más R
que esté relacionado necesariamente con el concepto significado de sur opuesto al otro signo cardinal, punto cardinal norte. Que el significante sea lineal es también muy importante porque implica que se realiza en una extensión, que esa extensión es mensurable, es una línea y que no podemos entender la lengua, no podemos entender la sucesión de los signos lingüísticos como se entienden, por ejemplo, las figuras de las señales de la circulación, donde se nos pueden superponer significados. En este caso tenemos una linealidad. También aquí Saussure distingue también por ello la diferencia entre una lingüística sincrónica, que se ocupa de estados de lengua, y una lingüística diacrónica. La lingüística sincrónica es el eje AB, es el eje de las simultaneidades, y la lingüística diacrónica es el eje CD, en el que estudiamos un fenómeno a lo largo del tiempo. En la lingüística sincrónica el estudio de la lengua se hace fuera del tiempo, en la lingüística diacrónica dentro del tiempo. Saussure piensa que no tienen nada que ver ninguna de las dos lingüísticas, que son dos perspectivas completamente diferentes del análisis lingüístico y que el objeto de la lingüística sincrónica es el que más debe preocupar a los lingüistas porque, claro, llevábamos muchos años, un siglo entero, con estudios sobre lingüística diacrónica, sobre evolución de las lenguas. Lo más importante ahora también que añadir sobre esta presentación de la lingüística desde el punto de vista saussuriano, que va a ser una revolución para el estudio de las lenguas en el siglo XX, es que las lenguas forman un sistema. La sincronía de la lengua forma un sistema y los signos tienen un valor. Tienen un valor, como en economía, por aquello justamente que no son, por aquello que los distingue entre sí. Y los signos se distinguen entre sí en virtud de dos grandes tipos de relaciones. Las relaciones sintagmáticas, relaciones de unos elementos con otros, y las relaciones asociativas que los pragenses, los estructuralistas, llamarán relaciones paradigmáticas, que son las que guardan los signos que alternan entre sí. Es decir, una palabra como releer nos muestra toda una posibilidad de relaciones. De una parte podemos decir releer y es volver a leer algo, porque re le presta a leer el significado de volver a hacer algo. Pero además releer evoca inmediatamente en nuestra mente una gran cantidad de signos frente a deshacer, por ejemplo, o con hacer, de rehacer, deshacer, contrahacer, etc. Es decir, los signos también valen por aquello que los opone. Y en este conjunto de valores, por las relaciones sintagmáticas y asociativas, tenemos los valores del análisis fundamental de la lengua. Las relaciones sintagmáticas dan lugar, además,